Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es Karate Shotokan. Pues bien, Shotokan se le denomina al tipo de arte marcial ideado o desarrollado por el maestro Gichi Funakoshi, quien es reconocido como el padre del karate moderno. Se le considera de esta manera debido a que fue quien difundió esta disciplina y logró que se integrara al grupo de las artes marciales formativas japonesas, también conocidas como Gendai Budo. Shotokan fue inicialmente el nombre que le colocaron los alumnos al dojo o sala de entrenamiento de este arte marcial. Este estilo de karate fue desarrollado por el tercer hijo de Funakoshi, llamado Yoshitaka o Higo Funakoshi. Este estilo de karate representa una fusión entre dos formas de practicar este arte marcial en la isla de Okinawa. Por una parte se encuentra el Shorin-ryu y por otra el Shorei-ryu, también conocido como Naha-te. A lo largo del tiempo se le ha añadido nuevas novedades implementadas tanto por Yoshitaka como por uno de sus destacados alumnos, Sensei Masatoshi Nakayama. La etimología de la palabra Shotokan representa el sonido del viento en forma de soplo. También era el seudónimo del maestro Gichin Funakoshi, y Kan, que significa escuela. Aunque se debe aclarar que el Sensei Funakoshi no fue quien le dio el nombre a este estilo, fueron sus alumnos en honor a las enseñanzas de su sensei. Vamos a hablar un poco de la historia. En el Japón del año 1891 se revierte la norma que prohibía la práctica de artes marciales originarias en la isla de Okinawa, por lo cual ya para 1903 el maestro Funakoshi empezaba a dictar clases de artes marciales, y para el año de 1914 Japón se enfrenta a una invasión militar, tanto de parte de China como de Corea, lo que obliga a buscar estrategias para preparar a la población civil para que resistiera los embates del conflicto armado, el cual duró 4 años. Luego de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta 1945 es que el karate Shotokan empieza a ser reconocido a nivel global. Sin embargo, se puede mencionar que el estilo de karate Shotokan se origina con la instalación del dojo. Funakoshi decidió enlazar el estilo Shuri-te del maestro Itosu y el estilo Shorei-te del maestro Anko Asato, quienes fueron sus instructores. Al mismo tiempo eran estudiantes de Pechin Sokon Matsumura, fundador del karate, y conocido también por haber sido guardaespaldas de los reyes de Okinawa. En los inicios del siglo XX, la isla de Okinawa recibió al comisionado escolar de Japón para ese momento llamado Shintaro Ogawa, así como también del capitán de la marina Rokuro Yoshiro. Ambos colaboraron en la difusión del estilo de karate de Funakoshi, sobre todo gracias a la exhibición realizada al príncipe del emperador Showa, quien también acudió a la isla. El gran maestro Jigoro Kano, fundador del judo, también fue un gran apoyo para Funakoshi, pues eran muy buenos amigos. Es así como se establece un innovador arte marcial en Japón. Si deseas saber más acerca de esta relación que tuvieron el Sensei Funakoshi con Jigoro Kano, puedes verlo en otro de mis videos que te les dejaré en las sugerencias o en la descripción. En el año 1935 se acordó como prioridad construir un dojo central o Hanbu Dojo particular. En consecuencia, se concibió un comité nacional de practicantes de Karate Do con el objetivo de edificar el dojo más grande de karate de todo Japón para ese momento. Es así como en 29 de enero de 1936 el maestro Gichin Funakoshi abre el dojo, el cual en su puerta de entrada había un cartel con la palabra Shotokan, la casa de Shoto.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939 y finalizada en 1945, posterior a la reconstrucción del Hanbu Dojo, que fue destruido por los bombarderos, un grupo de socios de los discípulos del maestro Funakoshi retornaron para integrar en el año 1949 la Asociación Japonesa de Karate, también popular por acá en la región occidental como la JK, y se dedicaron a sumar esfuerzos en la unificación de dojos y la creación de universidades con la aprobación de Funakoshi. Para el año 1942 se empezó a formar lo que sería la primera variante del estilo Shotokan, conocido como Genko-Juko, karate de la salud y la virtud. El creador de esta escuela, el sensei Tomosoboru Okano, fue uno de los primeros discípulos de Funakoshi. Ya para el año 1956 es inaugurada la asociación Shotokai, conformada por un grupo pequeño de estudiantes tradicionalistas que no apoyaban la evolución hacia lo deportivo que estaba adquiriendo el karate. Este espacio lo presidía el maestro Funakoshi. Al año siguiente falleció el maestro Funakoshi y se erigió una obra en su memoria, donde se encuentran detalladas unas palabras que describen la filosofía del Karate Do. En el karate no existe el primer ataque. Estas palabras se enfrentan duramente al objetivo de carácter retador de una competencia, debido a que el arte marcial pasa a transformarse en una disciplina deportiva donde perdura el yo por encima del nosotros, es decir, se impone el ego y el orgullo, aspectos a los que siempre el maestro Funakoshi vio con suspicacia. Las técnicas de combate incorporadas. Funakoshi mantuvo del estilo del maestro Itosu la utilización de torsiones al emplear algunas técnicas de golpeo y de bloqueo, el llamado golpe único, que representa una acción repleta de potencia que busca ser igual a un corte de sable, usando el simbolismo de lo que representaría una estocada. Mientras que del estilo del Sensei Asato conservó los movimientos corporales tanto en la defensa como en el contraataque. Por ejemplo, las zancadas en forma de hemiciclo, las diversas luxaciones y angulaciones del cuerpo al momento de defender. Es así como el karate Shotokan se distingue de otros estilos de artes marciales asiáticas, así como también marca la diferencia de otros estilos de que han surgido después, tales como el Shorei Ryu, Shito Ryu, Tang-Soo-Do y Taekwondo. Otros aspectos característicos del karate Shotokan es el reiterado uso de las posturas de las katas, donde se observa las piernas amplias con acentuación en las distancias largas y bajas. También las patadas altas. Igualmente se incorpora el combate con carácter deportivo. Es importante resaltar que gracias al compañerismo existente entre Sensei Kano y el maestro Funakoshi, se agregaron al judo diversos métodos de golpes como atemiwaza, e igualmente al karate fueron ajustados una variedad de barridos. También fueron reevaluados ciertos lanzamientos, despojos y desplazamientos que ya poseía el karate. Yoshitaka fue quien añadió las patadas altas, las posiciones bajas, promoviendo la utilización del centro y también conocido como Hara. También agrega formas de combate para el aprendizaje del kumite. Si deseas saber más acerca de Yoshitaka Funakoshi, te invito a ver otro de mis videos en la descripción o en la parte de arriba. El Karate Do Shotokan, en cualquiera de sus versiones y lecturas de la práctica, se distingue por la utilización de posiciones bajas que brindan un mejor grado de firmeza y fuerza al ejecutar las técnicas, el empleo de la cadera y de las contracciones de la musculatura en conjunto con la defensa y el ataque. Adicionalmente emplea alineaciones corporales que facilitan
la realización de diversas técnicas para una mejor proyección de golpes, patadas e incluso bloqueos. De igual forma, el karate Shotokan se separa de los estilos netamente nativos de la isla de Okinawa, ya que pasa a ser un modo de combate de esgrima corporal, es decir, un estilo de karate más japonés que se afianza haciendo uso, como ya hemos mencionado, de las distancias amplias, incorporando algunas ideas a nivel metodológico y técnico del Budo japonés. La filosofía de Shotokan Funakoshi introdujo en el karate una doctrina única, influenciada por el confucianismo, infundido rigurosas normas de conducta entre los discípulos. De esta manera logró crear hábitos dentro del saludo que pasaron a convertirse en ritos. Esto con el objetivo de trasladar la conducta en el dojo a la cotidianidad. En el comienzo, a inicios del siglo XX, se puede decir que lo que distinguía al Karate Do del Kenpo de Okinawa era el hincapié en incorporar una educación ética y conocimiento, no únicamente la enseñanza de un método de defensa personal. Las diferencias entre Funakoshi y Yoshitaka. En tanto, Funakoshi padre se concentró en el karate como herramienta de incremento de las capacidades personales, haciendo uso de las formas de kata, así como la doctrina de vida, mientras que Yoshitaka, el hijo, se adentró propiamente en asentar las bases para el combate libre. El símbolo Shoto era el apodo que empleaba el sensei Gichin Funakoshi en su juventud cuando se dedicaba a hacer poesía. Shoto significa olas de pinos, que debido a que en la ciudad natal existían, y él los veía cuando se movían con la brisa del lugar, formando especies de olas. Por otra parte, el tigre es la representación oficial del estilo de karate Shotokan. Esto debido a que posee relación con el nombre del monte Torao, también conocido como la cola del tigre. El símbolo como tal se encuentra en una delineación china clásica, que tiene como significado el tigre nunca duerme, representando la situación de atención y consciente interna y externa de manera permanente, es decir, el tigre activo para accionar, pero también la calma necesaria para no distraer la mente. Es necesario mencionar que algunos maestros e investigadores señalan que en realidad la imagen del símbolo corresponde a otro animal mítico de origen chino, que integra peculiaridades de distintos animales. El icono del karate Shotokan es internacionalmente reconocido. Este símbolo quedó como la unión de las representaciones civilizatorias, artísticas, religiosas, comerciales, deportivas, políticas y hasta sociales. El estilo Shotokan en la actualidad. Hoy en día el Karate Do estilo Shotokan se encuentra en una condición dominante a nivel mundial, debido a que es uno de los estilos más practicados en el mundo de las artes marciales tradicionales. Además, se puede decir que el estilo Shotokan cuenta con la más grande cantidad de alumnos y practicantes en general, quienes se ubican dentro de las distintas organizaciones, dentro de las cuales podemos nombrar la JK, la JSK, SKI, ITKF y SKF y muchas más. En el caso de la WKF, reúne al karate pero en su versión deportiva, es decir, de combate libre, clasificado por diversas categorías, tales como el peso. Sin embargo, también agrupa exhibiciones de los katas, tanto en categorías individuales como a nivel grupal, en el área de las federaciones por continentes y países, además de las ligas y clubes internacionales. Igualmente, la WUKO figura a escala global tanto al karate tradicional como el deportivo, es decir, que únicamente no se toma en cuenta los estilos japoneses descritos anteriormente,
sino también a diversos estilos particulares de Okinawa, dentro de los que se puede nombrar Shorin-ryu, Uechi-ryu, Isshin-ryu, entre otros, con poca divulgación, los cuales derivan de los que ya se han hecho alusión. Es importante destacar que el maestro Funakoshi no quiso conformar un estilo distinto, siempre reafirmó que el karate era uno solo. Él pretendía que no existieran repartos de los estilos. Sin embargo, el tiempo se encargó de declinar esta visión, puesto que dentro del mismo estilo Shotokan existen varias bifurcaciones. En la actualidad, el karate Shotokan conquistó un estado de importancia a nivel mundial debido a que representa uno de los estilos que más llama la atención entre quienes desean practicar un arte marcial. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.